Recuerda que el siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Luzano, y en los comentarios los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos hoy a Los Emblemáticos del Sanedrín. Vosotras y vosotros sean muy bienvenidos a este estelar matutino de la mañana. Hoy lunes con don Alfonso Torres y Ulloa. Torre, parece ser una torre de lo que construyen. Saludos, don Reyes Álvarez, saludos, país. Lunes, me alegra estar con usted para compartir aquí algunas ideas, algunas informaciones y por supuesto nuestros puntos de vista sobre el acontecer nacional e internacional. Don Reyes Álvarez, definitivamente, este es un país mediático, porque aquí los problemas se resuelven tan solo en la televisión y en la radio y en los periódicos, pero en la realidad los problemas siguen siendo los mismos. Por ejemplo, usted tiene el tema de que la AME le metió el guante supuestamente a los parqueadores que se han hecho dueños de las calles, y estos siguen igualitos, son dueños de las aceras, de los contenes y de las calles. Ellos tienen un impuesto particular. Si usted se estaciona en una calle por ahí, usted no paga 20 pesos, 40 pesos, usted, hombre, que la va a pasar difícil con su vehículo. Ese es un tema aquí recurrente. AME dice que va a resolver y no resuelve nada. Pero usted tiene el tema de los pedigüeños y los semáforos. Siguen molestando a los conductores y aquí nada pasa. Estos problemas solo se resuelven en los medios de comunicación. En la realidad todo sigue igual. Don Reyes Álvarez y su amigo Ricardo Taveras, el de Migración, dice: es un deber moral integrar a la sociedad a aquellos ciudadanos hijos de ilegales que aparecen en los libros de registro. Parece que están reculando la gente del gobierno. Pero ¿y cómo? Parece que don Vincho, su amigo y asesor, está haciendo bembita en estos tiempos. Pero ¿cómo Ricardo Taveras es? Ricardo Taveras. Ese no era que una vez estaba... No venga a hacer historia, usted parece los chistes para hacer cuentos. Está bueno, pero Bosch, la palabra de Bosch es una palabra grande. Ajá. Grande. Pregúntale a Leonel. Grande. Leonel. Que no le hace caso a eso. Ni a Euclides. Euclides es lo que le da su bendita gana en la superintendencia del seguro. Es el jefe. El liquidador del seguro de Secna. Ese tiene una dinastía ahí en el seguro. ¿Y esto se lo hace caso, hombre? No, él habla de Trujillo, pero de Juan Bosch no. ¿Por qué de Trujillita? Sí. Él ahora está reivindicando que estuvo preso cuando Balaguer, cuando Camaño vino, como que él es camañista ahora. Que se junte con Narciso y se come ese camañista, o con Claudio Camaño. Palabras mayores. Pero hay un problema. Dice que estuvo preso. Pero hay un problema entre la esposa de Camaño, del presidente Camaño, y todos estos muchachos que conocieron la historia. No hay ningún problema. Esa gente sigue los ideales y el ejemplo de Francisco Alberto Camaño de Ño, al igual que su hijo Francis Camaño. Sí, Francis puede hablar con de nuevo porque siente esto. ¿Y por qué aquí no cantan a Camaño? ¿Por qué no reviven a Camaño? Solamente lo reviven en un tiempecito, como que aparece como si fuera una simple neblina que aparece por un tiempo y luego se desaparece. Pero eso no es raro, don Reyes Álvarez, en este país bananero, aquí donde todo esto hay nada, cualquier cosa puede pasar todos los días. Usted requiere reivindicar a Francisco Alberto Camaño de Ño, que se habla de él cada cierto tiempo. En abril
y en febrero 16. Pero don Reyes Álvarez, ¿qué pasa aquí con Juan Pablo Duarte? El padre de la patria, el dominicano de glorias más puras. ¿Quiénes hablan de Duarte en el país? Los soñadores, como este triste poeta que está aquí al lado suyo, que habla los 365 días del año de Juan Pablo Duarte. Hasta en Navidad, don Reyes, habla de Juan Pablo Duarte. Cuando él nació, lo mataron. Y cuando él murió, entonces tuvieron un pedazo de él para hacer campaña. Pero mire, Reinaldo Pared, que mató a Duarte cuando nació, que es el presidente de la República y dice que va a enfrentar a Leonel Fernández. Usted se ríe. Pero Leonel Fernández dice que él es Moisés, y que ellos son Aarón traicionero, porque cuando él subió al monte, le tengo una de Leonel ahorita, lo que le pasó en Nueva York. Don Reyes Álvarez, mire, los bancos de la República Dominicana dicen que sus activos crecen. El Banco León dice que creció en un 5.1% en el 2013. El gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, dice que la economía dominicana en enero y febrero creció en un 5%. Los industriales, los empresarios ponen en duda ese crecimiento. Y con mucha razón. ¿Por qué? ¿Cuál es el crecimiento de la economía si la pobreza sigue creciendo? Si la indigencia sigue creciendo. Pregúntale a él si su economía creció. ¿O quizá la suya creció? Aquí hay una economía que crece. Aquí hay una economía que crece. Es la economía invisible, la economía de la tiniebla, la economía de la confusión, la economía de los robos, de los atracos, la economía de las drogas, la economía... porque tú dijiste que en Nueva York. ¿Qué hicieron en Nueva York la gente a su amigo? Yo siempre yo a usted que aquí esas estadísticas de un crecimiento económico que habla del Banco Central, ¿dónde está focalizada? En el lavado de activos. Que el engaño, ¿no? En el lavado de activos. En esa masa de dinero que mueve el narcotráfico. Y el narcotráfico lo mueven los jodidos, los pobres, los indigentes. No, hombre, no. El narcotráfico lo mueve gente de arriba. Ahora, atrapan en San Cristóbal al Matatán, apellido Pozo. Y siempre el último capo o narcotraficante o delincuente metido en el mundo del narcotráfico, de la droga, el último que agarran siempre es el más bellaco. Ahora este es el gran hombre de San Cristóbal en el manejo de las drogas. Cuando agarraron a Toño Loya dijeron que era lo más grande. Cuando agarraron a Quirino que era lo más grande. Y así con cada uno. Después cuando agarraron a este muchacho que se fue de ahí, apellido Rosario, que se fue de Colombia para Estados Unidos, que luego ajusticiaron a su papá o lo mataron en frente a una banca de... Entonces, las autoridades de la República Dominicana viven de cuento en cuento y su discurso, su postura no es creíble, porque ellos hacen parte del negocio. Ellos hacen parte del negocio. Y usted sale por hacer una encuesta a ver quién cree en la gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nadie. Ahora en Romana acaban de atrapar a 8 de ellos por bajo investigación. ¿Sabe algo? Porque la iglesia está en manos de Lutero. No. Y lo dijo el obispo. Lo dijo el obispo de Santiago, Monseñor de la Rosa y Carpio. Que los que están llamados a perseguir el crimen y la delincuencia son los principales responsables del crimen y la delincuencia en este país. ¿Usted sabe algo? No sé nada. Don Alfonso Torres. No sé nada. Yo a veces me lleno a veces cuando analizo y veo las cosas que no parece a la cosa de atrás, aunque Danilo dice que a esa gente no se le puede tirar piedra. Tiendo a decir que un pueblo que no retiene su pero es correcto lo que dice Danilo, que no tienen piedra. Porque que tienen puertas y ventanas de cristal, se le pueden romper. Pero ¿quién? ¿De quién son esas puertas? Mira, usted pone a Leonel Fernández y las orejas son de cristal, los pies son de cristal, los ojos son de cristal. Y si usted le tira piedra, lo va a romper. Y Danilo no tiene un ojo de carne y hueso, sensible, natural. Él está comprometido con eso. ¿Y a dónde él estaba cuando se porque estaban llevando? Y cuando se estaban llevando todo, ¿a dónde él estaba? ¿Él no recibió migajas de eso? No, él recibió un maletín lleno de factura. Oh, factura. Pero entonces, la factura se hizo
Pero ¿con qué motivo? ¿Con que recibieron unos por ciento y que luego después? Él no recibió nada, o sea, que renunció al gobierno. Esa es cosa del Rey Álvarez. Al pan, pan, al vino, vino. Él no recibió nada. Él no recibió nada. ¿Y por qué entonces teme? ¿Por qué temito? Y dice, no, pues yo a esa gente hay que dejarlo impune. No, pero Temito Clementás, Temo, como dice usted, porque eso es su amigo, Juan Temito Clementás, habló de la crisis y Leonel hizo que tanto no se habla ahora. Aunque no se habla, porque dice muy... Porque Temo le quiere echar la culpa de la crisis a Leonel. Pero Temo era el jefe económico de ese gobierno. Porque este es un país, yo dije al principio, que aquí todo y no hay nada. Porque la gente hace una cosa y después dice que no estaba ahí. Porque Temito no estaba en el gobierno de Leonel 12 años. Él no estaba. Y ahora dice que no. Se hicieron de cuatro. Igual que Reinaldo Pared. Mira. Bueno, por fin. El crecimiento económico de la República Dominicana es perverso, dice Víctor Castro, de la Asociación de Empresarios e Industriales de Santo Domingo. Víctor Castro consideró que el crecimiento del PIB del país seguirá siendo perverso mientras existan tantos niveles de inequidad y una inmovilidad social más alta que en todos los países de América Latina. Inmovilidad social, nada cambia, los pobres son cada vez más pobres, los indigentes más indigentes. Y la bellaquería. Y la bellaquería cada día son más de la chupita. Y la bellaquería. Él dice, crecimiento económico es perverso. ¿Por qué? Porque no hay una justa distribución de la riqueza. Porque ese crecimiento económico no sirve para sacar a la gente de la pobreza. Y este es el país, dice él, de mayor inamovilidad social en América Latina. Entonces, estos políticos amigos suyos del PLD hablan de un crecimiento económico. Ellos son los manos de la economía en el continente. Son los manos de la economía en el mundo, porque Leonel Fernández habló de que en el 2008-2009 el país que más creció su economía en el mundo fue República Dominicana. Y usted vio la muestra. Donde más creció la pobreza, donde más creció el número de indigentes. Y es el país con la más alta tasa de inamovilidad social. ¿Qué quiere decir inamovilidad? Que el pobre no deja de ser pobre, que el pobre no pasa a clase media, que el indigente no pasa a ser pobre. Mira, es un país grande, con hombres chiquitos, con hombres pobres, un país rico eminentemente, porque fíjese, desde el año 1400 y pico, Cristóbal Colón se llevó parte del oro y todavía queda, y todavía se están llevando esa grande potencia y dándole migaja, dándole por ciento a ese grupito. Un país grande. Este país fue el único país que Dios hizo en la América Latina. Parece que era el país que iba a fluir leche y miel, y todavía hay leche y miel. Oye, el país que estaba teciendo las grandes potencias. Señores, déjame decirle una cosa. Es que a veces hablamos, ya los hombres se han muerto. Nosotros los que somos petróleo, para el coco. Porque no es verdad, no es verdad. En un país como esto podríamos estar aceptando toda la bellaquería de algunos, de un grupito que se han hecho ahora, que son los patriotas, pero para llevarse el Nique, la Falconbrí, Loma Miranda, para negociar. Y los otros, ¿qué es lo que somos? Hormigas. Pues el principal responsable de esta crisis que usted señala es el jefe político suyo, Hipólito Mejía. Yo sabía que mire, ayer Hipólito Mejía hizo una concentración, óyete, que estremeció la zona oriental. No, pues yo soy amigo de Guillermo Moreno, un muchacho valiente, aunque él se ha perdido, no ha querido venir aquí a San Miguel. Así de sencillo. Usted se ríe como pero él es, ¿cómo qué? Usted se ríe como de burla. No. Usted no respeta. No, yo me río de cierta burla porque algunos nos desprecian. ¿A usted quién lo desprecia? ¿Por pobre, por feo? ¿Por qué lo desprecian a usted? No, porque digo la verdad. Usted dice la verdad. Ignora la verdad. Usted ignora la verdad. Ignora la verdad. Mira, Andrés Llave,
Leonel Fernández es un hombre sencillo, fue meterse preso en el 2000 y después dijo que no. ¿Se fue a meterse preso? Sí, yo fui a la Procuraduría. Trátenme que yo soy el autor del PM. Yo dije pagar para no matar. Vengo a meterme preso y después dijo que no. Cuidado quien me toca a un presidente. Y ahí lo tienen. Y ahí está Hipólito, que creó el cuervo de Miguel. Ahí está Hipólito. Usted se ríe. Don Reyes Álvarez, mire, tronó en Santiago en el día de ayer y antier ahí con el 30 de marzo. Sí, el La feria del 30 de marzo. Monseñor de la Rosa y Carpio, Benito, Monseñor de la Rosa y Carpio dijo que aquí hay que librar como 10 batallas para garantizar la soberanía nacional. Una batalla contra la corrupción, una batalla contra el narcotráfico, y señala quiénes están metidos en el narcotráfico. Son sectores del poder. Una batalla contra el analfabetismo, una batalla por la soberanía, por la identidad, una batalla en el tema de la salud, una batalla contra la pobreza, y señaló punto por punto las batallas que debe librar este pueblo dominicano para tener garantizada la patria que nos legó Juan Pablo Duarte. Ese pastor de iglesia es muy auténtico, Monseñor de las Rosas y Carpio. Claro. No como nosotros, o como el amigo suyo que dice que tiene el capuchín hacia arriba. Este es un hombre de iglesia, este es un pastor. Es un amalgado que tiene el capuchín. Mira, Eso yo es siempre he dicho, no, es un amalgado. Pero con él dice a mí que usted es un amalgado. Yo soy un hombre netamente feliz. Y que este pedacito de cuerpo que vino de la tierra, sin nada se va a llevar, es un hombre de patria, es un hombre definido. Yo siempre he dicho que aquí hay que hacer una escuela criolla. Y a los profesores, a los maestros, construir esto para luego después pensar en la patria. Danilo Medina terminó la consulta para someter un anteproyecto de ley de naturalización para buscar una salida al tema ese de la sentencia. Yo eso que tú hiciste ahí con el tipo ahí, que amigo tuyo ahí, ¿cómo que se llama? Rosario. Tú no eres Rosario, apellido, que es el dueño, pues tú dijiste que el otro amalgado era dueño de la superintendencia del banco y este dueño de la junta esa. Vamos a una pausa. Tenemos un invitado. Vamos a ver qué va a pasar con el proyecto importante. Para Danilo va a ser el papel de mago. Él salió a consultar, pero ¿a quién consultó? A la élite tradicional. Él no me consultó a mí, ni a usted, ni a los barrios, ni a los sectores envueltos en el tema. Consultó a Vincho, consultó el nombre del consultó a Vincho Castillo, al Cardenal, a Hipólito, a Miguel, a Luis Abinader. ¿A quién más? ¿Ya? No consultó a la UAS, a la academia. No consultó a sectores jurídicos pensantes del país. O no consultó con esos grupos por ahí que son pro-haitianos. Bueno, había que oírlo también al padre Serrano. Tenía que consultar a Consuelo. ¿Y al padre Serrano? El grupo este. Bueno. Vamos a ir a la pausa, Marte. De todas maneras, ¿quién es usted para pedir pausa aquí? Bueno, pero hay algo importante, es que por primera vez ya van a construir, declararon en utilidad pública a todo el que vive cerca de donde estaba la retenedora FADOC dominicano, aquí en la Sabana Larga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sabes qué es lo que es eso. No es la muchachita que te estoy hablando, no. Es que había una retenedora ahí donde estaba FADOC dominicano, donde cosían zapatos, donde era una empresa del Estado. Pero tú sabes quién fue que destruyó eso en la entrada de Lionel. Eso se fue a pique, todas esas cosas. Y eso hay un terreno baldío. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales fue una gran corporación en su momento. El Grupo Corte. Fue destruyéndose en un proceso, o la fueron destruyendo en un proceso. Empezó don Antonio Guzmán, siguió Jorge Blanco y siguió Balaguer cuando retornó, siguió Lionel en el otro. Y Leonel le dio el tiro de gracia en el periodo 96-2000. Eso es cierto. Y le dio el tiro de gracia. Pero bien, don Reyes Álvarez, mire, vuelve la campaña por Leonel Fernández, ya aparece en la valla en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo.
Acciona República Dominicana para que siga el progreso, y ahí ponen a Leonel Fernández en unas grandes vallas. Vamos a conversar de estas cosas después de la pausa con un invitado muy especial que tiene don Reyes Álvarez, con el amigo Jaime Meléndez, filósofo, poeta, diseñador, un hombre de tanto pensar se quedó calvo. Vamos a la breve pausa y retornamos aquí con Jaime Meléndez, un filósofo de la vida y de la política. Vamos arriba, señor director. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta, número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte, con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet, buffets para todas las ocasiones. Seguimos aquí en su espacio, los emblemáticos del Sanedrín, para comentar, analizar y llevar a ustedes análisis fresco de los problemas del país y del mundo, porque también hablaremos de algunos temas internacionales que están ahí palpitantes. Le comentaba a don Reyes Álvarez antes de irnos a la pausa para venir con nuestro invitado, don Jaime Meléndez, filósofo, poeta, diseñador, un analista imperturbable.
que ya se empieza a accionar la campaña o la promoción de Leonel Fernández como candidato para el 2016. Hay un forcejeo político, Reinaldo Pared Pérez, que también aspira y parece que va a ser como el pupilo del grupo de Danilo Medina. Dice que va a enfrentar a Leonel Fernández si él decide lanzarse en el 2016 por la candidatura presidencial por el PLD. Le reconoce que tiene derecho, pero que tendrá que enfrentarlo, dice Reinaldo Pared Pérez. Otro de los dirigentes del partido que en el gobierno hace ya 13 años para 14, que se creen que no son funcionarios, que no son de los líderes principales, y aparecen haciendo propuestas y ofertas como que llegaron ahora, como que bajaron de la luna o de Marte, al estilo Temístocle Montá o un tal Radamés Segura, como que no hizo un lío en la CDE y dejó una crisis ahí espantosa. Pero son de las cosas que uno tiene que ver en este país, de la politiquería. ¿Y por qué prospera la politiquería en este país? Por los niveles precarios de educación. Ser culto para ser libre, decía el apóstol. Y ahí estaba también la visión preclara de Juan Pablo Duarte de fortalecer la educación, porque solo eso hace posible que el hombre sea libre. Vamos a abordar con Jaime Meléndez los temas gruesos de la política nacional. Pero antes, don Reyes, de entrar con don Jaime, yo quisiera ver con ustedes y para ustedes un video de lo que aconteció en Nueva York con la visita ahora de Leonel Fernández. Máster, si usted tiene listo el video, por favor, dígelo. Todavía no está listo el video. Cuando lo tenga listo me avisa y lo ponemos para comentar sobre estas cosas. ¿Qué está pasando con Leonel Fernández en el exterior? Porque Leonel Fernández anda por el exterior dando cátedra de derechos humanos, de identidad, de nacionalismo, de progreso. ¿Y tú no crees que es una falta de respeto? No es un derecho que él tiene. No, espérese. Con ese mismo derecho, ustedes, los que son liberal, andan diciendo que uno tiene que respetar una dignidad que no existe de algunos que se han desviado. Es un derecho de cualquier ser humano desviarse. Y en toda la historia siempre ha habido seres humanos que se desvían, don Reyes Álvarez. ¿Usted nunca se ha desviado? No, yo no. Por aquí hay gente que hasta con sotana se desvía. Don Jaime Meléndez, saludos, nos alegra que esté de nuevo con nosotros aquí serio, en los emblemáticos de la tantas cosas, filósofo de la vida y de la política, como del mundo. Marcha. Sí, marcha. ¿Por qué usted no había regresado aquí a los emblemáticos del Sanedrín? ¿O estaba ausente? No, está muchas ocupaciones. ¿O las ocupaciones empresariales lo tienen ahí? Políticas. Políticas. ¿Y cómo ve esa política de don Guillermo Moreno? Considero que mejor que nunca. Hay que hacer un contacto con el pueblo para saber cómo el pueblo acepta la figura de Guillermo como el único candidato potable para el 2016. Porque Guillermo tiene contacto con el pueblo. Absolutamente. Pero yo nunca me he dado cuenta de eso. Sin embargo, Guillermo acaba de hacer un periplo por la nación, andando todas las provincias, haciendo entrevistas y haciendo ruedas de prensa. No fue a Bornao, no fue a Jabón. Fíjese. Y no fue aquí a la capital, que son mis 3 puntos fijos. Pero eso no significa que no ha terminado el periplo. Acaba de regresar aquí a la ciudad porque tenía compromiso. Por ejemplo, ayer estaba en la Z y de regresa de nuevo a su trabajo de hacer ese contacto a nivel nacional, porque resulta que aunque eso duela o eso sea mucho pesar para muchos, Alianza País se erige como la única opción política para el 2016 por una razón de que no están contaminados con los partidos tradicionales. ¿Y la convergencia? Exactamente, ese es el escenario ahora que se va a votar, y de hecho Guillermo ha dicho que está abierto a cualquier convergencia. Siempre que él sea candidato presidencial. Fíjese, eso no se ha dicho. Mire que lo que pasa, eso no se puede decir. Y si se dice, no es ético ni es político. Por una razón muy simple. Yo considero que una convergencia donde hay varios líderes, en lo que se encuentra, por ejemplo, Fidel Santana, Mas Puy, Eduardo Estrella, que son los candidatos emergentes, Guillermo Moreno, no se puede elegir una persona de manera dedográfica. Señalada por el dedo. No se puede. Yo lo que entiendo y creo que así será, se va a hacer una encuesta a nivel nacional para que el pueblo diga cuál de los candidatos emergentes debe ir a la vanguardia de esa convergencia, y entonces el pueblo decidirá de los candidatos cuál será ese candidato. Don Jaime, definitivamente hay que salir del PLD. Es como un convencimiento que tiene la sociedad dominicana. Absolutamente. Que hay que salir del PLD. Por lo que representan
en términos de la corrupción, en términos de la hegemonía política, en términos del autoritarismo, en términos del control de la sociedad y de su orgullo vano de decir que son los mejores y que son los únicos cuando son tan perversos políticamente. Ahora bien, si bien es cierto que hay ese convencimiento en la ciudadanía de la necesidad de salir del PLD, vivimos divididos, dispersos, porque todos queremos ser. Es decir, en la vida somos y no somos. Así es. Lo que pasa es que esa división que se manifiesta en la sociedad respecto de ese partido Estado tiene su origen en estas tarjetitas para seguir manteniendo a la población en esa indigencia, en esa miseria, que les hace a ellos dependientes de un recurso que les suministra el Estado, que más que una ayuda es una humillación, porque ciertamente una persona no puede sobrevivir con lo que el Estado les manifiesta, le facilita a través de esa tarjeta, bono luz, bono gas. Eso es reproducción de miseria. Lamentablemente eso es un caldo de cultivo para que la miseria se reproduzca en sí misma. La persona que se acostumbra a recibir una ayuda insignificante como esa nunca alcanza a ver la visión de poder ser autosuficiente o de poder depender de sí mismo, o muy peor aún, así mismo el Estado no le garantiza, o el gobierno mejor dicho, no le garantiza ni siquiera una plaza, ni siquiera un espacio de trabajo digno, sino solamente lo que le garantiza es esa tarjetita, que para el gobierno o el partido Estado, en este caso el PLD, pues para ellos es una garantía de que ese voto de esa persona que tiene esa tarjetita es seguro. Entonces, eso es esclavizar una democracia secuestrada a través de ese tipo de recursos. Es lo que tenemos hoy día. El partido Estado PLD, aunque quizás esto parezca muy difícil, pues no es imposible, se puede desplazar. Es el más perverso de todos los partidos que ha pasado por el gobierno. Por sus orígenes. Por ejemplo, el Partido Reformista nunca pretendió ser un partido ético y moralista. Nunca lo exhibió. El PLD vino con una política revolucionaria, pero el PLD se erigió como la máxima pureza de los grupos políticos que aquí hubo. Y entonces dirigido no, pero es una blasfemia. Yo entiendo que don Juan debe temblar cada vez que ellos dicen que hacen el gobierno de Juan Bosch. Dicen que los muertos son. Bueno, pero por eso lo hacen. El peor de todo, el más execrable, es el líder, el presidente de ese partido, que no va a mencionar su nombre. Danilo Medina. No, ese no es el líder de ese partido. Ese es un títere. Danilo. Ese es un preso de confianza del líder de ese Pero le dio nalgada ahora electoralmente a Leonel en el... No, Leonel ganó, Leonel lo llevó a su terreno. Si alguna vez se identificó con una persona pulcra, él tuvo que utilizar los mismos recursos, corrompió, malversó el dinero del pueblo para comprar todos esos dirigentes para que votaran a su favor. Eso dijo Leonel, que lo venció el Estado. Bueno, entonces una sopa de sopa y chocolate. Son iguales. Yo diría que Danilo en este caso pasa a ser peor, porque Danilo es un político de carrera. Danilo viene haciendo carrera política realmente, Leonel Fernández no. Entonces, Danilo no puede hacer el lujo de hacer lo mismo que hizo Leonel. Y lo está haciendo peor. Señor director, tenemos en Q el video de lo que pasó en Estados Unidos, Nueva York exactamente. Vamos arriba, vamos a ver esto, don Jaime Meléndez, con su permiso, para que el país se entere de lo que pasó en Estados Unidos con los dominicanos y una visita que hizo allí Leonel Fernández. Vamos a verlo rápidamente.
Jaime Meléndez. Quisimos poner para ustedes, amigos y amigas, este video de lo que aconteció en estos días en Nueva York, con una amplia presencia de dominicanos, repudiando allí la presencia de Leonel Fernández. Jaime Meléndez usaba aquí en el estudio, a propósito de que veíamos el video, una expresión que para mí tiene una connotación bíblica, como que él se condenó a sí mismo, refiriéndose a Leonel Fernández. Don Jaime Meléndez, ¿es ciertamente esta una expresión bíblica, que se condenó a sí mismo? ¿O qué quiso usted decirme, o decirlo aquí a Rey y a mí, con esta expresión? Bueno, Leonel Fernández se condena a sí mismo toda vez que él quiere manipular a este pueblo, haciéndole pensar que este pueblo no entiende, no oye, no ve, no entiende, o no razona. Asume que el pueblo le va a aceptar de nuevo como el Mesías, y que la gente se va a olvidar del problema que ha dejado en este pueblo, de estos 205 mil millones de pesos, que nadie sabe dónde se metieron, y que el pueblo está ahora mismo condenado a tener que pagar eso. Danilo sabe dónde se metieron. Bueno, pero él no puede decirlo porque gracias a eso él es presidente. Pero él dijo que recibió un Martín lleno de facturas. Pero lo que ahora tuvo que buscar 70 mil millones de pesos para cubrir parte del déficit fiscal. Yo lo escuché a ustedes cuando estaban hablando hace un momento, y ustedes hablaban del crecimiento económico, pero realmente no dijeron una parte, que ese crecimiento falso, que no es real, es sustentado en el empréstito. No hay producción agrícola, los campos aquí están áridos, no está produciendo. La industria está siendo amenazada cada día más por más impuestos. Entonces no hay una producción. ¿Cómo que no hay producción? ¿Danilo ahora va a financiar la Toyota? No me haga reír, no sea chistoso. Fíjese. ¿Y por qué no ha financiado la habichuela negra? ¿Por qué tenemos que, por ejemplo, ese caso que dice aquí Reyes, ese compromiso que tenemos con Venezuela de pagar el petróleo que ellos nos dan con habichuela, debiera ser que la estuviese produciendo la nación? No. Como PLDistas, superdotados, ellos importan esa habichuela a Sudamérica para dársela de nuevo a Venezuela. Eso no tiene madre. O sea, ¿cómo se explica eso? Eso no tiene sentido, por eso lo hace este gobierno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Unos ilusionistas, fabuladores. Dentro de ellos, lamentablemente, está para mí, quizás de muy buenas intenciones, el presidente de la República, tal vez no puedo decir nada personalmente, pero es un tonto útil para la causa de Leonel Fernández. Incluso no me mande a callar usted, no me mande a callar. Don Jaime Meléndez, Danilo es el presidente del país y es un líder fundamental del PLD, y le torció el brazo a Leonel Fernández en el último congreso Jorge Botello. Yo no sé cómo usted y Reyes coinciden siempre en plantear la cosa en el sentido de que Danilo es un tonto útil, o que es un hombre que está simplemente al servicio de Leonel Fernández, o que es un títere de Leonel Fernández. Ahí en el Partido de la Liberación Dominicana hay un forcejeo político, hay un pulso político que están librando Danilo y Leonel Fernández. Ese es mi punto de vista. Por supuesto, yo respeto la opinión de los otros porque estoy obligado a hacerlo. La democracia me impone eso, como le impone a los otros respetar mi punto de vista. Ahora bien, el tema económico es el gran desafío que tiene Danilo Medina, porque usted apunta un elemento importante, don Jaime, y es que él ha continuado la política de Leonel de coger préstamos. Por ejemplo, el año pasado cogió 3.445 millones de dólares prestados. Es decir, el país se sigue endeudando. A futuro, una quinta generación está endeudada en este país. ¿Cuál es el crecimiento económico del país? ¿En base a la producción nacional? No, señor. Aquí hay un dinero que circula por los préstamos y hay un dinero que circula por el lavado de activos. Lavado que implica el dinero de la corrupción y el dinero del narcotráfico. Por ahí que marcha la cosa. Y a eso es que hay que cortarle la cabeza a don Jaime. Eso es cierto. Sin embargo, todo es como dice usted, es un conglomerado de cosas. Pero en este caso lo que más afecta es la irresponsabilidad del liderazgo. Por ejemplo, aquí no hay oposición excepto Guillermo Moreno. El PRD, que debería estar haciendo un trabajo de masa en contra de esta gente, le ha dejado su trabajo, y yo entiendo que es digno lo que está haciendo el doctor Guillermo. No me quiero referir mucho a este asunto, pero lo que yo entiendo es que
Danilo Medina tiene el gran problema en la economía, como usted dice. El asunto económico es lo que él tiene que afrontar. Pero él lo hace a su antojo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Endeudando más a la nación. Y cada día, su primer año de gobierno, 3.000 y pico de millones de dólares, como usted bien lo apunta. Pero si esta nación no se empodera y le presiona, él va a continuar la misma ruta, o sea, el mismo camino. Yo entiendo que aquí tenemos que hacer algo para torcer el pulso. Indicar, por ejemplo, una cuestión muy triste que aparece ahí ahora. Vamos a continuar la segunda línea del metro, en la zona este. Y yo le pregunto a usted, ¿de dónde van a salir los recursos de esa mega construcción? Contésteme. ¿Un préstamo? Ah, exactamente. Entonces, ese préstamo, ¿quién lo va a pagar? Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Leonel Fernández. Lo va a pagar usted, yo, la gente pobre de este país. Entonces uno dice, bueno, un metro es muy útil, pero ¿a qué costo? ¿Y en qué tiempo? Después de una crisis financiera que nos generó ese déficit fiscal, que nos ha puesto todo a pagar hasta la madre. Incluso generaciones que no han nacido, hasta mis bisnietos van a estar pagando esos empréstitos, porque vamos ya pasados los 30.000 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? No hay producción nacional para pagar. Aquí la principal industria que hay es el turismo. Y eso está de capa caída con la delincuencia. Entonces, dígame usted. Danilo dijo que va a aumentar a 10 millones el número de turistas por año. ¿Con cuáles condiciones? ¿Qué oferta? Que matan un turista, una parada de turistas, prácticamente 2 o 3 cada mes en el país, Puerto Plata y Bávaro. ¿Qué garantía hay para el turismo en este país? No la hay. Entonces, lo primero que buscan las agencias turísticas para enviar a sus clientes es donde hay seguridad, y aquí no la hay. Ni el gobierno la garantiza, al contrario, todo lo contrario. Las autoridades, en este caso la policía, está involucrada en todos esos actos de delincuencia que hay, porque ellos son los principales prohijadores de eso. Ellos están prohijando esa situación, o sea, de alguna manera apoyando eso. Ahí está el Fuerte de Cuba como destino turístico en el Caribe, porque ofrece lo mismo que ofrecemos nosotros en términos de sol y playa, pero además con una población mucho más educada y una seguridad garantizada. Aquí salió un video donde se entraron una gente, tres delincuentes, y lo grabó el hombre, un alemán de 64 años, creo que era un ministro evangélico, no sé, protestante. Le aguantó 8 disparos. Y ese video, con ese hombre peleando, un hombre que viene aquí como turista y decidió radicarse en el país, eso viajó el mundo entero. Y no es verdad que esos países que ven ese video y lo que está pasando aquí, y esos delincuentes lo agarraron, no lo han atrapado todavía, ni se va a hacer, porque cuando se averigua, da la casualidad que muchos de ellos ha pasado que son rasos de la policía, que son sargentos de la policía, o en su condición pertenecen a un grupo que es dirigido por un capitán de la policía. Por un coronel y un general. O por un coronel. Entonces, la gente que están llamados a poner la cosa en orden, como usted dijo ahorita, la iglesia en manos de Lutero. O sea, aquí no tenemos a nadie que nos pueda defender. Es como los ratones cuidando el queso. Bueno, don Jaime, la verdad es que el país requiere un cambio. Pero requiere por sobre todas las cosas unidad de las personas de buena voluntad que requieren el cambio. Usted dice, aquí no hay oposición, solo Guillermo Moreno. Sin embargo, la única oposición que yo veo la hace Fidel Santana. Es la única que yo veo. Fíjese, eso es bueno que usted lo diga, porque ese es otro polo. Y es muy potable. Y quizás con esa convergencia que se ha abierto, puede aquí ocurrir un fenómeno que la gente ni siquiera se imagina. Porque sea como sea, lo que usted dice es cierto. En nuestra nación no se está haciendo oposición excepto Guillermo Moreno, digo yo. Y usted dice Fidel Santana, sí. Estoy mencionando 2 polos. Fidel Santana expone la convergencia, Guillermo expone la mesa de diálogo. Y yo entiendo que estos dos son afín, no se contradicen. Llegará un momento en que van a converger. Fidel envió una comunicación a Guillermo Moreno planteándole ponerse de acuerdo, y a Eduardo Estrella y a Mapuy, y ninguno ha respondido. Voy a corregir ese punto. Ciertamente, en el orden corresponsal de mandar una comunicación de manera objetiva, directa, no se produjo. Se produjo una comunicación a nivel de los medios de televisión, periódicos, en la que Fidel Santana hacía una invitación abierta a estas personas, pero no hubo, creo como debió ser antes, mandar una comunicación previa a ellos, y ellos respondían
a y no esta, hacerla pública. Y no hacerla pienso. Se busca un efecto mediático. Pienso yo que más que el verdadero sentir es un efecto tal vez mediático, que no quiero ser juez en eso, pero a mí me da esa impresión. Entonces entiendo que sí, Guillermo está abierto a eso, porque no porque lo diga Guillermo, sino porque es una necesidad nacional. No podemos seguir dispersos. Aquí los hombres de buena voluntad, como dijo Guillermo en su último discurso, 17 de febrero, dijo: la clase patriótica, nacionalista de este país está ahí, está latente, lo único que está dispersa. Si logramos aglutinar esa clase alrededor de un liderazgo potable, pulcro, que no sea cuestionable, que tenga una hoja de servicio limpia y que nadie pueda señalarlo, entonces la gente se va a unir solo, sin tener que hacer lo que hacen estos grupos tradicionales, tener que pagarle para que vayan a un mitin o cosas por el estilo. De todas maneras, Jaime, hay una verdad. El desastre de los políticos dominicanos, con el saqueo, con la inconducta, con su servilismo al imperio, produce unos platos rotos que solo lo paga el pueblo dominicano. Y a eso hay que ponerle freno. Y ahí Duarte nos dio la señal muy clara y nos dio hasta un mandato. Y todos nos proclamamos duartianos, y Guillermo Moreno anda proclamando la República Duartiana, pero hay que acogerse a las enseñanzas del padre de la patria. Sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia. Sin unidad no hay posibilidad de vencer el poder que tiene hoy el Partido de la Liberación Dominicana, ese partido Estado que usted refería. Cierto, mire, la unidad siempre es un fenómeno que se da en un momento específico, dependiendo de una situación. Por ejemplo, aquí en el 78 se produjo una unidad increíble, porque hasta la misma familia de los militares que tenían que apoyar al régimen de Balaguer, esa misma familia votaron en contra de Balaguer, porque llegó un momento que ellos no estaban siendo afectados por esa política. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí se dio un fenómeno que fue una necesidad social que obligó al pueblo, a la sociedad misma, a tener que converger en un propósito, que era desplazar a Balaguer. Por ejemplo, estaríamos llegando a una circunstancia como esa. Absolutamente, porque el partido Estado ahora mismo tiene una situación que favorece, aunque parezca que no, a esa clase patriota, a esa clase que está todo el tiempo excluida socialmente, para que se produzca un cambio, o por lo menos que vayan a la vanguardia de un cambio. Porque esta gente que se eligieron como la salvaguardia, la panacea de los problemas nacionales, se han convertido en, digamos, los demonios del abismo. Han salido como, se abrió la oscuridad del abismo y surgió todo lo peor, todo lo más cuestionable, lo más inmoral, surge cuando esta gente llega, claro, dirigido por artífice de la maldad, en este caso de la corrupción, el de Villajuana. Es que estamos hablando de Leonel Fernández, bueno, un hombre que es un experto en comunicación política, en comunicación social. Siente placer cuando menciona el nombre de Leonel Fernández. Me parece que usted es simpatizante de su pensamiento. Entonces eso a usted le consta. Exacto. Eso a usted le consta. Yo también. Don Jaime Meléndez, ¿tiene Guillermo Moreno propuesta en su discurso para los evangélicos, para los militares, absolutamente, para los sectores empobrecidos, absolutamente, para la juventud? Así es. Pero el país no conoce de esa propuesta, por lo menos esos enfoques. Le voy a decir por lo menos dos en las que él esgrime y hace suya, y también, por consiguiente, el partido. Guillermo propone una constituyente para reestructurar, para refundar la República y llegar a lo que era, al pensamiento, a las aspiraciones de Duarte. Convertir a la nación, en más de ser un sistema presidencialista, que sea un sistema municipalista que mantenga el gobierno, y que eso sea el origen de todo el sistema del gobierno. No que el gobierno sea y que vaya en función a la figura de un hombre, en este caso Danilo Medina, o de Guillermo Moreno. O de Guillermo Moreno en este caso. Porque él es un mesías. Pero resulta que Guillermo se comporta como un mesías. Pero hay otra parte que él propone también. Y dice, poner del elemento, el referendo revocatorio. Él lo pone, y quiero que sepa una cosa, Guillermo no puede prometer algo que no vaya a cumplir. No puede darse ese lujo. Porque resulta que él es visto hoy día como la única persona que ha tenido el valor y el coraje
de hacer las cosas que hizo, de someter o demandar el sometimiento por corrupción y por lavado de activos a Leonel Fernández, el hombre más grande y más poderoso políticamente que tiene este país, porque es dueño de las tres altas cortes, es dueño del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, tiene una parte del Ejecutivo porque su esposa era vicepresidenta del país. De manera que si a Danilo le da un infarto, muere, ¿quién va a ser la presidenta? O la esposa de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Leonel Fernández es el hombre más influyente políticamente y más poderoso, económicamente y políticamente. Entonces, no nos podemos perder en eso. Entonces, cuando decimos que Guillermo Moreno plantea la constituyente, es porque el pueblo tiene que decir si esas altas cortes son realmente cortes que identifican o representan al pueblo para impartir justicia. No es así. Es más, yo me voy más lejos. Pienso que esa sentencia del Constitucional, creando una crisis de manera y de corte internacional, que ha generado opiniones muy adversas a la nación, que es el caso de los ascendentes haitianos, esa sentencia necesariamente está vinculada a los que eligieron esa alta corte. ¿Por qué? Porque ¿para qué la eligen a su favor? Para ellos ser voz, para ellos tener control, para ellos ser lo que den el punto final de lo que se va a decir, lo que se va a decir o lo que se va a hacer ahí. Entonces, podemos entender que estas cortes responden a Leonel Fernández en una parte y a Miguel Vargas por otro lado, que fueron los que hicieron el tratado de las cobartas azules, que usted se recuerda de eso, ¿verdad? Don Jaime, ¿acaso usted es vicepresidente de Alianza País? No, yo soy un simple militante de Alianza Pero País. es que de Alianza País solo se conoce a Guillermo Moreno y a usted, porque nadie más habla de ese partido, o el nombre de ese partido, que Guillermo Moreno y Jaime Meléndez. Entonces usted es vicepresidente. Gracias por el honor que usted me da, pero realmente yo soy un simple militante, que estoy ahí a la vanguardia con el doctor Guillermo Moreno cada vez que es necesario. Entonces usted es un autorizado, que usted habla. No necesariamente, no, lo que pasa Porque es... nadie más habla en ese partido. Bueno, pero fíjese que es lo que pasa. Es un partido sin voces. No, los aliancistas tenemos la facultad de poder defender nuestro pensamiento, Pero nuestra nadie propuesta. lo hace. Bueno, si no lo invitan, quizás no lo hacen. Yo no quisiera entrar en detalle en ese punto, pero realmente lo hacemos. Yo participo en 3 programas y lo invito siempre y solo usted viene. Más nadie. Bueno, pues continúo invitando porque la gota perfora la roca, no por su peso, sino por su insistencia. Filosofía pura. Entonces, aprende. Bien dice Reyes que usted es un filósofo. Don Jaime Meléndez, ¿cómo ve Guillermo Moreno y Alianza País el tema del aparato productivo nacional? Porque ese es un gran dolor de cabeza para los dominicanos y las dominicanas. Si no hay atención al sector primario, al sector nacional de la producción, no es posible hablar de desarrollo ni de crecimiento económico como se plantea hoy en día. Mire, que un industrial dice, crecimiento económico en República Dominicana es perverso. ¿Y qué piensa Guillermo Moreno sobre esto? Lo que acaba de decir hace un momento. No podemos vanagloriarnos de una economía que crece en función del préstamo. Por ejemplo, la producción nacional, que usted bien la señala, agrícola, el campo. Por ejemplo, aquí deja de producirse habichuela para importar habichuelas. Aquí deja de producirse leche, se desatiende a los ganaderos para importar leche. Ahora analice el asunto. ¿Por qué sucede eso? Porque es la política del partido Estado. Si ellos permiten que haya producción nacional, ahí no hay dinero para ellos. No pueden buscarse dinero. Como dicen por dominicano, no pueden buscarse lo suyo. No pueden. Pero si hay un sistema de importación, ellos pueden importar productos que allá afuera les cuestan quizás $20, se lo pueden vender al país a $300. ¿Y quién le va a ellos a cuestionar eso? ¿Quién? No hay quien le cuestione a ellos que ellos importen un producto al precio que ellos digan, porque no hay quien le fiscalice ni le cuestione esas cosas, porque son ellos mismos, policía y ladrón juntos. No hay contrapeso político. Hay contrapeso político. Es por eso que digo que Guillermo Moreno, con su valor y con su coraje demostrado, es el único que la sociedad abraza como la única reserva. Es para eso. Le voy a decir algo. Hace poco estuvimos haciendo un viaje, un contacto en la zona de Guaricanos, aquí en la parte norte. ¿Y usted lo acompañó? No, él no andaba un grupo de aliancistas. Y después fuimos a la zona de las Malvinas, que está entonces en la parte opuesta, en la parte este. Las Malvinas, por eso en Argentina, no, hay un lugar, una islita ahí que se cogieron hay los un lugar que se llama, ingleses. un lugar que se llama Las Malvinas, tiene ese nombre.
que está al cruzar el puente, camino a Villamella, a mano derecha, ahí está abajo, esa parte deprimida, detrás de ese edificio que está en esos edificios, ahí hay un barrio llamado Las Malvinas. Nosotros estábamos metidos ahí. Yo creo que usted sepa, las personas nos llamaban y preguntaban, ¿ese es el hombre que quiere meter preso a Leonel? Nosotros obviamente decíamos, sí, porque es Guillermo, vean la figura de Guillermo. Decían, venga, que le voy a firmar 70 veces lo que haya que firmar. Muchos PRDistas se acercaban a nosotros y nos decían, nosotros vamos a apoyar a ese hombre, porque estamos desconcertados de nuestro partido, estamos desilusionados por lo que ellos están haciendo con nuestro partido, el partido más grande de este país, y lo están desbaratando, vamos a apoyar a Guillermo. Y eso salía voluntariamente, nosotros no tenemos dinero para pagar a nadie, y aunque tuviéramos, esa no es política de Alianza País. Esa movilización que hubo en Estados Unidos, en Nueva York, contra Leonel Fernández, ¿la movilizó Alianza País? No tengo datos de ello, no le puedo decir, pero realmente va acorde con nuestro pensar y nuestra actitud con relación al doctor Fernández. ¿La lucha contra la corrupción en este país es algo exclusivo de Guillermo Moreno? Absolutamente que no, porque realmente sacar la corrupción de una nación no depende de un solo hombre. Entonces hay muchas personas que están luchando, dentro de ellos está Fidel Santana, está el mismo Pedro Catrain, que ha hecho oposición escrita por lo menos, y algunos grandes, digamos, actores de los medios que hacen vida. Por ejemplo, está Andrés Le Mateo, que ha hecho muy buena posición en cuanto a eso están, y otros más, por ejemplo Sara Pérez también, que son periodistas del medio, pero que también ejercen y hacen un trabajo político que reclaman la desaparición o al menos el control de la corrupción, porque no se puede vivir sin corrupción. Lo que pasa es, lo que hay que lograr es tener un sistema de gobierno que garantice que impere, vamos a decir en este caso, el imperio de la ley, valga la redundancia, donde no hayan personas que sean beneficiados de impunidad por la impunidad y otros que sean sentenciados por su condición. Entonces, lo que se aspira es a tener un Estado donde realmente gobierne el imperio de la ley, que no es un asunto que dependa del presidente de la República. ¿Usted sabe por qué fue que hubo la división real entre Guillermo Moreno y Leonel Fernández en aquella época que él fue fiscal del distrito? Yo creo que usted sepa que fue la condición, la decisión del doctor Guillermo Moreno en cuanto a su accionar contra lo que él consideraba actos de corrupción. Y la investigación que él llevaba, obviamente tenía que investigar a muchísimas personas que eran y son de la clase ultraconservadora de este país. Y Leonel Fernández quería mantener la impunidad de la familia Antún, de la gente que defalcaron a la lotería en aquella época. También quería continuar a avanzar la investigación buscando los culpables de la desaparición de Narciso González. Y eso implicaba tener que interrogar a Balaguer y mucha gente del gobierno de Balaguer. Y Leonel Fernández se lo puso abiertamente a Guillermo Moreno ahí. Entonces Guillermo Moreno mejor prefirió mantener su posición hasta que Leonel lo destituyó, porque tampoco le renunció. Pero los amigos del PLD ahora están por reformar un código, creo que el Código Penal, para establecer que los ciudadanos en particular no puedan someter querellas contra funcionarios supuestos o realmente corruptos, que solo puedan hacerlo instituciones del Estado. Eso es inconstitucional. Primero, ¿pero hasta dónde llega la bellaquería de tus amigos? Es inconstitucional porque en el capítulo 1, en el artículo 39 de la Constitución, en la capítulo 1, dice de los privilegios, lo que son los derechos de los ciudadanos, y tenemos derecho a muchísimas cosas, y vale que los ciudadanos lean, vayan a la Constitución y lean su Constitución para que sepan cuáles son sus verdaderos derechos. Eso simplemente es una actitud, un accionar, vamos a decir, de ilusionismo político, para tratar de acallar a la población, pues no lo debe hacer. Porque resulta que el Código Procesal Penal está supeditado a la Constitución. La Constitución está por encima del Código. Y sucede que la Constitución favorece y da derecho a la ciudadanía para hacer más de ahí. Si aquí hubiese un referendo revocatorio, ni esos candidatos, esos senadores y diputados, muchos de ellos no fueran. Por lo menos el caso de Félix Bautista no lo fuera. Y otros más. El 99% de los que integran el Congreso Nacional no merecen estar ahí. Absolutamente. No representan a este pueblo. No representan sus propios intereses. E incumplen la Constitución cuando se elegidan para su propio beneficio, cosa que la Constitución lo prohíbe. Don Jaime Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Emblemáticos de Sanedrín. Y por favor, no se pierda, no dure tanto sin venir a esta su casa, para que hablemos de los planes y los proyectos y la idea de don Guillermo Moreno y de Alianza País y de la necesidad que tiene el país de
darse un nuevo rumbo político, un rumbo político marcado por la ética y por la moralidad. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Será pues hasta mañana cuando volveremos a estar con ustedes aquí en Los Emblemáticos del Sanedrín. Bendiciones. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Luzano. En la avenida Sabana Larga, número 45 del Ensanche Sama, está Sánchez Electronic, con todo lo que usted necesita en la rama eléctrica. Tenemos accesorios para computadores e instrumentos musicales. También ofrecemos reparaciones. Abrimos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 1 de la tarde. Visítenos y comprenderá por qué somos la tienda más completa de la zona oriental. Sánchez Electronic, 809-699-3165. Alternativa Comunitaria.